nombre es Fernando Seguera, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Enfermería, licenciatura de Fisioterapia. Soy alumna del octavo semestre del Grupo B y en esta ocasión expondré el tema de electrocardiografía. Es importante iniciar con la electrofisiología básica para entender un poco mejor más adelante. En reposo, cuando el músculo cardíaco no se está contrayendo, la carga eléctrica es positiva en la parte exterior de cada membrana celular y negativa en la parte interior. Esto se debe a que hay un predominio de iones positivos en el exterior de la membrana. Se dice que las células están polarizadas y su despolarización causa la contracción muscular. La despolarización tiene lugar cuando los iones, inicialmente sodio y más tarde calcio, atraviesan la membrana haciendo la parte interna más positiva. La secuencia de este proceso de célula a célula provoca que las fibras musculares se contraigan sincrónicamente generando la acción de bombeo del corazón. Entonces, normalmente, la despolarización y repolarización continúan y producen la contracción y relajación del músculo cardíaco. Respectivamente, cualquier cambio anormal del ambiente que rodea la membrana puede afectar la contracción del músculo, su frecuencia y su regularidad. Es importante saber anatómicamente que existirán células organizadas que se despolarizan espontáneamente. Por ejemplo, el nódulo sinauricular. Este inicia el latido cardíaco y se le denomina marcapasos. En un adulto normal, la frecuencia cardíaca es aproximadamente 70 latidos por minuto. Ahora continuaremos con la conducción normal del corazón. Es importante mencionar este apartado ya que nos facilitará el reconocimiento de alguna alteración en una posible patología cardíaca. Prescindiendo de cada contracción mecánica, una onda de despolarización se va a difundir por el corazón, iniciando desde el nódulo sinauricular situado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Se va a desplazar por las aurículas derecha e izquierda, llegando al nódulo auriculoventricular, situado cerca de la unión auriculoventricular de la aurícula derecha. Después de un breve retraso, el impulso se va a transmitir al haz de His, que está situado en la porción anterior del tabique interventricular y alcanza las fibras de Purkinje en la superficie endocárdica, por las ramas derecha e izquierda. La contracción de los ventrículos es simultánea, mientras que las aurículas presentan la leve diferencia de tiempo. Ahora iniciaremos con el reconocimiento de los elementos importantes del electrocardiograma. La onda P. La onda P representa la despolarización auricular. Se mide desde el comienzo de la deflexión hasta un punto en que la onda se une a la línea basal. Intervalo PR. Representa el lapso del tiempo en el que el impulso viaja desde el nódulo sinauricular a través del nódulo auriculoventricular en su camino a los ventrículos. Durante este periodo no se contrae ningún músculo. Complejo QRS. Representa la despolarización de los ventrículos. Normalmente las deflexiones son rápidas y por lo general la onda R es de flexión hacia arriba y la onda Q y S son de flexiones hacia abajo. Segmento T. Este representa el periodo de inactividad eléctrica. Normalmente no está más de 0,5 milímetros por encima o por debajo de la línea basal o isoeléctrica. Onda T. Representan la repolarización ventricular que se produce para prepararse el próximo ciclo. Onda U representa la repolarización tardía después de la onda T y tiene poca utilidad para interpretar las arritmias, pero tiene que ser reconocida para no confundirla con otros elementos. Es un principio fundamental de los aparatos de electrocardiograma que el papel utilizado tenga una cuadrícula estándar y que corra una velocidad estándar. Cada cuadro grande es equivalente a 0,2 segundos con 5 cuadros grandes por segundo a 30 por minuto, a una velocidad normal de paso. En cada cuadro grande hay 25 cuadros pequeños, de modo que cada uno de estos equivale a 0,04 segundos. La velocidad normal de paso para registrar una electrocardiografía es de 25 milisegundos. Para determinar la frecuencia cardíaca del enfermo, simplemente hay que contar los números de cuadros grandes entre dos ondas R consecutivas y dividir 300 por el número calculado. Un ejemplo, si hay 5 cuadros, la frecuencia cardíaca del enfermo es de 60 latidos por minuto. Entonces, el registro de electrocardiografía tendrá 12 derivaciones que valora diferentes áreas en el corazón y a su alrededor.
para detectar cualquier anomalía de las estructuras cardíacas. 12 derivaciones son 3 derivaciones estándar, 3 derivaciones unipolares de miembros y 6 derivaciones torácicas o precordiales. Cada derivación incorpora 2 electrodos que miden la diferencia de potencial o de voltaje entre ellos. El electrodo positivo detecta el impulso eléctrico desde el corazón y el electrodo neutral completa el circuito eléctrico y ofrece la dirección de la vía del impulso, mientras el monitor de electrocardiograma colocado en el circuito detecta la actividad eléctrica. Las derivaciones estándar constará de la derivación 1, donde el electrodo explorador está fijado en el brazo izquierdo y el electrodo neutral derecho. Derivación 2. El electrodo explorador está fijado en la pierna izquierda y el electrodo neutral en el brazo derecho. Derivación 3. El electrodo izquierdo está fijado en la pierna izquierda y el electrodo neutral al brazo izquierdo. Las derivaciones unipolares están dispuestas de modo a que el electrodo explorador se encuentre en la pierna derecha y el electrodo neutral los 2 miembros. La derivación ABR está unida al brazo derecho. La derivación ABL está unida al brazo izquierdo. La derivación ABF está unida a la pierna izquierda. La derivación ABR valora el lado derecho del corazón, la derivación ABL el lado izquierdo y la derivación ABF la cara inferior del corazón. Estas ondas proporcionan una imagen transversal vertical del corazón. Las derivaciones torácicas se encuentran en el tórax, en posiciones concretas, y proporcionan una imagen transversal cruzada del corazón. Se denomina B1 a B6. El B1 y B2 valoran los ventrículos derecho, B3 y B4 el tabique interventricular, B5 y B6 la cara anterior y lateral del corazón. Por ejemplo, si un enfermo sufre un infarto anteroinferior, se producirán cambios en las derivaciones que miran hacia esas zonas, es decir, las derivaciones ABL, ABF, B5 y B6. Pero, para poder identificar alteraciones, debemos de conocer las características de una electrocardiografía normal o de una persona sana. Para poder reconocerlo, seguiremos los siguientes pasos. El paso 1, donde en la imagen podemos observar que en cada derivación los latidos que se registran se suceden en forma regular y todos tienen una morfología similar. Paso 2, imagen 2. Cada complejo QRS es precedido de una onda P, positiva en todas las derivaciones excepto en la ABR. La onda P se encuentra separada de cada complejo y en forma clara por no menos de un cuadro pequeño y no más de 3 cuadros pequeños. Paso 3, imagen 3. El complejo QRS es predominante positivo en las derivaciones de 1, D2, D3, ABL y ABF, excepto en ABR, en que es negativo. En ABL puede ser equifásico. Imagen 4, paso 4. En las derivaciones precordiales tiene la morfología RS en B1. En B6 tiene morfología QR y en ocasiones existe una S pequeña. En las derivaciones B2 a B5 progresan paulatinamente entre estas dos morfologías. Frecuentemente B3 muestra transición intermedia, RS. Paso 5, imagen 5. No debe existir una onda Q en ninguna derivación mayor de 1/3 del total de QRS o de más en un cuadrito de ancho. Paso 6, imagen 6. El ancho del QRS no debe ser mayor de 2/2 de cuadritos. Paso 7. La onda T es positiva en todas las derivaciones periféricas, excepto en ABR, en que es negativa. El paso 8 lo podemos observar en la imagen 7. La onda T es frecuentemente negativa en B1 y B2, especialmente en mujeres y niños, pero si es así, su porción descendente es más larga que la ascendente. Y por último, el paso 9. El segmento CT debe estar alineado con el segmento PR y con la línea isoeléctrica que une la onda T con el siguiente complejo. Se toleran como normales desviaciones hacia arriba no mayores de 1/2 de cuadrito. Ok, una vez reconociendo las características de una electrocardiografía normal, podremos identificar las anomalías en una electrocardiografía con alguna alteración patológica. En la siguiente electrocardiografía es sobre un paciente con bloqueo cardíaco de tercer grado o completo. En el bloqueo cardíaco completo no hay relación entre las aurículas y los ventrículos, mientras que en los nódulos sin auricular produce todavía impulsos aproximadamente de 70.
Ok, en el bloqueo cardíaco completo no hay relación entre las aurículas y los ventrículos, mientras que en el nódulo sinauricular produce todavía impulsos aproximadamente a 70 latidos por minuto, pero con disociación completa de los ventrículos que tienen su propio ritmo aproximadamente de 33 latidos por minuto. En el ritmo ventricular se establece en la unión auriculoventricular, dando un complejo de QRS estrecho o debajo de esta dando un complejo QRS raro y extraño. En el enfermo muestra los síntomas de un gasto cardíaco deficiente y pesa un marcapasos. Entonces, ¿qué vamos a poder observar en nuestro electrocardiograma? Los intervalos PP y RR son regulares, sí. Las ondas P y los complejos QRS no guardan relación entre ellos, encontrando ondas P cercanas al QRS, inscritas en él, o en la onda T. La frecuencia auricular es mayor que la frecuencia ventricular y los intervalos de PR son muy variables. La morfología y la frecuencia de los complejos QRS dependerán del origen del latido del escape. Para finalizar, hablaremos sobre la prueba de esfuerzo. Es importante que durante la interpretación del electrocardiograma no consista solo en hacer un análisis aislado de una determinada derivación, ya que el electrocardiograma es una representación de un conjunto de 12 derivaciones que nos da información global y espacial de la actividad eléctrica cardíaca y debe ser analizada en un conjunto y siempre considerado el estado clínico del enfermo, así como teniendo en cuenta datos que pueden parecer tan banales como la edad y el sexo. Para el estudio del electrocardiograma debemos hacer un análisis secuencial y sistemático. La prueba de esfuerzo es un procedimiento que evalúa la respuesta del corazón a un ejercicio físico progresivo. Se pretende forzar el corazón para ver cómo responde a un ejercicio creciente. Evidentemente, la intensidad del ejercicio se adaptará a la edad y patología del paciente. Por ello, si las pruebas se ha indicado correctamente y es controlada por personal entrenado, la probabilidad de complicaciones importantes es muy baja. Por lo cual, los riesgos de la prueba de esfuerzo va a depender claramente de las características del paciente. Esta prueba es una de las exploraciones cardíacas más utilizadas, ya que proporciona datos importantes, diagnósticos y pronósticos en una amplia variedad de pacientes. Una vez que el paciente esté conectado y su electrocardiograma se esté monitorizando, se comienza el ejercicio. La prueba se interrumpirá cuando el paciente se encuentre bastante fatigado, aparezcan anomalías clínicas relevantes, comportamiento anormal de la tensión arterial o cuando se alcance un nivel de esfuerzo suficiente para el diagnóstico. Tendremos que saber cuáles van a ser las contraindicaciones para evitar posibles complicaciones. Tendremos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, las cuales son muy importantes y un punto de especial interés en la frecuencia cardíaca conseguida en el paciente. Por último, el electrocardiograma en la prueba de esfuerzo. Ya se ha comentado que la indicación más frecuente de la prueba de esfuerzo es el diagnóstico de cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria. Durante el ejercicio aumenta el trabajo que realiza el corazón y por tanto sus requerimientos de oxígeno. Conviene recordar que la isquemia miocárdica afecta al llamado segmento ST en el electrocardiograma y que, según su duración e intensidad, produce un descenso o elevación de ese segmento en la prueba. En la siguiente imagen se han representado las posibles respuestas del electrocardiograma normal en el apartado A al ejercicio. La respuesta fisiológica del corazón sano, que es el apartado B, se caracteriza por un descenso del segmento ST con pendiente rápidamente ascendente. Los patrones característicos que presenta la isquemia son la elevación del ST en imagen C y el descenso horizontal en el apartado D o descendente. El descenso del segmento ST de pendiente ligeramente ascendente en el apartado E tiene un significado menos claro.
Ahora que se conocen mejor los patrones de isquemia en el electrocardiograma, conviene aprender algo de la jerga de los informes de la prueba de esfuerzo. Se dice que una prueba de esfuerzo es negativa si no evidencia anormalidades. Entonces, así, se habla de una prueba clínicamente negativa si no aparece angina, y de una prueba negativa no se muestran cambios electrográficos diagnósticos. Evidentemente, una prueba clínica positiva es aquella en la que aparece angina, y una prueba electrocardiográficamente positiva es aquella en la que surgen alteraciones electrocardiográficas significativas. Espero esta información sea de su agrado y muchas gracias por su atención.